Bueno, el entrevistado de hoy, como es viernes, usted ya sabe, yo los viernes trato de aflojar un poco con la política y la economía y tratar de invitar a algún amigo, algún conocido o alguna figura que ande por otras áreas más cercanas al goce, más cercanas al disfrute del arte y de esas cosas. Y hoy invité a un escritor, a un estudioso de la literatura argentina. Se llama Rodolfo Edwards y se ha especializado en encontrar los vínculos, las relaciones secretas, misteriosas, entre la literatura argentina y el peronismo. Esa es su especialidad y les presento a Rodolfo Edwards. Bienvenido, Rodolfo. Gracias, Julio, por la invitación. No, la verdad que la aparición de tu primer libro con el bombo y la palabra, que es un chiste, el título. Sí, es una especie de paráfrasis al himno a Sarmiento. Con la pluma y la palabra. Con la pluma y la palabra. Fue para mí ese libro fue para mí un descubrimiento. Verdaderamente es un libro que disfruté enormemente. Porque el peronismo ha sufre y posiblemente sufrirá una especie de San Benito de su desvinculación de todo lo que sea culto. Totalmente. ¿No? Su alejamiento de todo tipo de cultura. Y tu libro habla de otra cosa. Por supuesto. ¿Cómo es eso? Sí, como decís vos, o sea, siempre que se asocia el peronismo con cultura se produce una especie de choque de oxímono. De oxímono totalmente, ¿no? Porque un peronista no puede escribir, un peronista no puede pensar, siempre se lo asocia con lo barbárico, con la inconsciencia y con la ignorancia, ¿no? Y ha habido grandes figuras, hablando del peronismo histórico, ¿ha habido grandes figuras literarias en el peronismo histórico, digamos, entre el año 1945 y 55? Y mira, nuestra figura central es Leopoldo Marechal, ¿no? Por ejemplo. Leopoldo Marechal es inclusive un escritor que compartió generación con Borges. Por supuesto que después Borges tomó más o menos de la caminos. misma edad, ¿no? Sí, yo calculo que fueron contemporáneos. En la década del 20 compartieron revista, compartieron encuentros, compartieron pensamiento, pero lógicamente todas las tradiciones nacionales y populares o todos los escritores que han adherido a esas tradiciones siempre son estigmatizados. Me pasa a mí también a veces, ¿no? Porque ¿a vos personalmente? Sí, personalmente también, claro. Entonces siempre se asocia que los que adherimos a toda esa ideología estamos como equivocados o que en algún momento vamos a retomar el camino, entonces siempre somos como cuestionados, ¿no? Claro, porque en el caso de Marechal, digamos, es muy palmaria la contradicción, digamos, de esa afirmación que el peronismo no tiene que ver con la cultura, porque si algo caracterizaba a Marechal era una abrumadora cultura, ¿no? Totalmente. Un exquisito. Un exquisito, claro. Una especie de persona erudita en filosofía medieval, en filosofía clásica. Claro, totalmente. Y eso no es reconocido. Sí, y bueno, y también las cosas de la historia, ¿no? Porque el que canoniza en cierta manera o ayuda a difundir el Adán Buenos Aires fue Julio Cortázar, ¿no? Claro. Que hace un artículo que realmente reivindica el libro, porque el libro en su momento no tuvo una gran recepción. Y bueno, y Cortázar también es un ejemplo de esa literatura que yo llamo antiperonista, ¿no? Claro, antiperonista. Con Borges y con Martínez Estrada, etcétera, etcétera. Pero lo que yo destaco de Cortázar es que él hace un mea culpa. Bueno, Paco Urondo lo entrevista en un aeropuerto en Ezeiza, que él iba para Chile, a la Asociación de Allende. Y bueno, él dice, bueno, en esos cuentos que yo escribí en la década del 50 estuvo un poquito exagerado, no era tan así la cosa, ¿no? Porque hay cuentos como Las Puertas del Cielo, La Banda, donde las clases populares son denostadas y son ridiculizadas, ¿no? Claro. Pero fue el único, me parece, de estos intelectuales o escritores que yo llamo antiperonistas, que lo eran, que hizo una especie de mea culpa, ¿no? El resto no, Borges nunca se arrepintió de su antiperonismo, incluso estaba orgulloso de ser antiperonista, ¿no? ¿Y qué otras figuras aparecieron en aquellos años? Estamos hablando del 45-55. Sí. ¿Qué otras figuras aparecieron? Y mirá, bueno, por supuesto, Castiñera de Dios, Manuel Alcobre, o sea, poetas, escritores, bueno, el mismo Alfredo Carlino, que se nos fue hace poco tiempo. Claro. O sea, son todos escritores que, poetas, dramaturgos, Arturo Cancela,
que, digamos, yo lo que me ocupo de hacer es revisionismo literario. Ajá. Porque hay mucho revisionismo histórico, los compañeros trabajan muchísimo, pero me parece que a la literatura argentina le falta ese revisionismo, digamos, como diría Jaureche, ejercer ese derecho al pataleo. Claro. Ese derecho al pataleo y, bueno, polemizar un poco con la hegemonía que hay de esos escritores que siempre están Y eso en otro lado. sobrevive, esa hegemonía, ¿no? Totalmente. Yo analizo también autores recientes y veo que esa matriz, que para mí la hizo Borges, bueno, hay un texto que yo analizo muy bien que es La fiesta del monstruo. El Claro. famoso, contá un poquito Sí. para que nuestros televidentes sepan qué es ese Claro. cuento. Mira, La fiesta del monstruo en realidad es un panfleto Ujú. que Borges y Bioy escriben en la década del 40, y bueno, en esa época habría mimeógrafo, lo repartían como un panfleto entre sus amigos. entre los conspiradores, Claro, digamos. claro, no había fotocopia. Claro, había fotocopia, yo supongo que sería el mimeógrafo. Y entonces en ese relato, que es un cuentito que firmaron los dos, lo que hacen es denostar al peronista, al militante Claro. peronista. Entonces El personaje es una especie de monstruo peronista, sí, bestial, sí, es un monstruo antisemita. peronista que sale de Villa Elisa, sale hacia la Plaza de Mayo para ver al monstruo. Y el Claro, monstruo es Perón, no claro, se lo nombra en el cuento. Claro. Y en el medio cometen todo tipo de desmanes, rompen todo un colectivo, hasta que pasa un muchacho judío, así grandote, y no se animan a patotearlo. Y pasa otro muchacho flaquito con un libro, y bueno, muere lapidado, ¿no? Lo matan en plena calle. Cosa que nunca ocurrió. Por supuesto, nunca ocurrió. Digo, Perón pero reconoce ni el Estado de cerca. Israel, por ejemplo, ¿no? Ni cerca. Ni cerca, claro. Más bien ocurrió lo contrario. Sí, y entonces ese cuento es como una punta de lanza. Después Borges más adelante escribe El simulacro, que también habla del velorio de Evita. Un muchacho en el Chaco decide simular el velorio de Evita, pone un cajón de manzanas, pone una muñeca rubia, y entonces pone una especie de latita para que le den monedas, y él hace de Perón, ¿no? Ajá. Entonces, para Borges el peronismo es un gran simulacro, es una Claro, gran mentira, claro. es una farsa. Bueno, eso es lo que vos decís, la idea del simulacro. Claro. La Y idea lo del vemos simulacro. hoy, lo vemos en los editoriales de varios diarios, que siempre a los peronistas nos ponen como farsantes, ¿no? Claro. Como simuladores. Claro, que simulan hacer cosas. Claro, ¿no? simulan hacer cosas. Simulan ayudar a los pobres, Claro, simulan que son exactamente. democráticos, simulan. Claro. ¿No? Y no ven las realidades que se ¿Y hicieron a por qué- partir de ¿Cómo eso. funciona eso? ¿Por qué funciona de esa manera? ¿Cuál es el mecanismo para que aparezca esta idea de que los peronistas son simuladores? Mira, Borges, como te digo, es la gran matriz, inventó una gran matriz. Y después se ha replicado a lo largo de las décadas. Te pongo ejemplos, ponele Copy, la obra de Copy. teatro, que bueno, yo la vi hace un tiempo representada. La dieron acá, ¿no? Sí, En en el Teatro Cervantes hace 2 años. Y bueno, ahí tenés también la idea siempre de la mutilación, ¿no? Está trabajado en un capítulo de mi libro, A ver. el tema de la mutilación, porque el cadáver de Evita fue mutilado, el cadáver de Perón también fue mutilado. Y después, a través de toda esta literatura que yo le llamo gorila o antiperonista, siempre también se mutila el peronismo de alguna manera, ¿no? Se lo mutila simbólicamente. Porque el objetivo es claro, digamos, deshacer el relato peronista y transformarlo en un artefacto cultural inofensivo, ¿no? Una cosa de comediantes, de payasos. ¿Y cómo se hablan, bueno, ahora de los 70 años de felicidad? Bueno, el peronismo es más drama que comedia, porque Claro. nuestros muertos, nuestros desaparecidos, los bombardeos, Claro. todo lo que se ha sufrido, me parece que ¿dónde está la fiesta, no? En tal cosa, y si la hubo fue muy, muy breve, ¿no? Claro, En relación a claro. toda la tragedia y a todas las luchas que hubo. Y entonces la idea que vos decís es que digamos así, el núcleo central brota de Borges. Borges Sí, es sí, el para gran mí inventor. es el gran de inventor esa- literario de Literario, cómo sí. volcar cómo representar en la literatura el antiperonismo. El ¿no? antiperonismo. Él ve un enemigo en Rosas y ve un enemigo en Perón, ¿no? Claro, Entonces, claro, claro. Él mismo le llamaba a Perón que era una especie de nuevo Rosas o actualización de Rosas, ¿no? Y bueno, en el siglo XIX también pasaba lo mismo en relación al campo cultural, al campo literario, en relación a Rosas. Bueno, En Rosas, con claro. el matadero de Echeverría ya tenés muy claro cómo es el tema. O Claro. las refalosas Casubi, que se escribe una tortura. Claro. De los mazorqueros. Y bueno, eso se replica mucho en el siglo XX con el peronismo y la literatura. Y después hubo un escritor, del cual vos mencionás Sí. y lo tocás, que perdió un poco de vigencia y se perdió un poco en el olvido, por lo menos en el gran público, Sí. y quedó en manos de especialistas, que es Ezequiel Martínez Estrada. Upa, Ezequiel Martínez Estrada, ¿No? hueso duro de pelar. Un hombre muy polémico. Sí, ¿no?
Sí. Él no provenía de una familia histórica como Borges, para decirlo de alguna manera. No, era un laburante. Era un claro, laburante. Claro. ¿Y cómo llega a ese duro antiperonismo? Mira, él hace un libro que se llama ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que lo publica después de la caída del peronismo. Y él hace una evaluación ahí de lo que fue el peronismo y llega a decir, por ejemplo, bueno, que Perón era la hembra y Evita era el macho en la pareja, por ejemplo. Te puedo decir cosas No más barbáricas de que dice, pero No hace un análisis de psicológico de Perón. Con Freud, con todo. Claro, le aplica teoría psicoanalítica, etcétera, etcétera. Pero es una especie de manual de un tipo que estaba enfermo realmente por el peronismo. Todo el mundo es muy joven, por lo menos es más joven que yo. Pero Ezequiel Martínez Estrada terminó en Cuba, en La Habana. En La Habana de Fidel Castro. Totalmente. Como una figura. En los 60 como una figura prócer. Como un prócer. ¿Y cómo es eso? Y realmente yo pienso que habrá hecho un giro, pero me parece que esa relación que tenía con el peronismo lo enfermó a él. Ajá. Porque él tenía una enfermedad degenerativa en la piel durante mientras duró el peronismo, y después cuando cae Perón se le cura. O sea, se le cura la eczema. Claro, se le cura cuando cae el peronismo. Él mismo decía, yo estoy enfermo del peronismo. Sí, pero ese libro es un libro excelente para leer, está muy bien escrito, claro. Pero bueno, es difícil leerlo, ¿no? Por las barbaridades que dice, claro. ¿No? Pero es un libro muy Vamos muy a hacer bueno. un corte, Rodolfo, y cuando volvamos vamos a ver cómo se ha actualizado hoy en día esta corriente literaria. Totalmente. No se vaya de Noticias 3.0, ya venimos.